La derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática. Esto según cambia el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio de la función en un cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por ello se habla del valor de la derivada de una cierta función en un punto dado. La función cuyo valor en cada punto x es la llamada función derivada de f, denotada por f'. El proceso de encontrar la derivada de una función se denomina diferenciación y es una de las herramientas principales en el área de las matemáticas conocida como cálculo infinitesimal. El estudio de las operaciones con derivadas junto con las integrales constituyen el cálculo infinitesimal. Los introductores fueron Newton y Leibniz, de forma independiente. Los conceptos son difíciles y hasta bien entrado el siglo XIX no se simplificaron. A ello contribuyó la aparición de una buena notación. Las aplicaciones prácticas de esta teoría no dejan de aparecer. El otro concepto es la antiderivada o integral. Ambos están relacionados por el teorema fundamental del cálculo. A su vez, los dos conceptos centrales del cálculo están basados en el concepto del límite, el cual separa las matemáticas previas, como el álgebra, la trigonometría o la geometría analítica del cálculo. La derivada se aplica en aquellos casos donde es necesario medir la rapidez con que se produce el cambio de una magnitud o situación. Es una herramienta de cálculo fundamental en los estudios de física, química y biología, o en ciencias sociales como la economía y la sociología. Especialmente el concepto de derivada es fundamental para comprender y derivar fórmulas que luego tienen una aplicación importante en la industria y en la ciencia en general, que es la que definitivamente inspira las derivadas. Se utilizan para optimizar sistemas que se expresan mediante funciones más o menos complejas. Otra de sus aplicaciones es hallar los valores máximos o mínimos de ciertas expresiones. Por ejemplo, una inversión compleja en economía financiera. Otra es hallar los intervalos de crecimiento o decrecimiento de valores de interés, siempre que se puedan representar mediante funciones naturalmente. Por ejemplo, cuando se refiere a la gráfica de dos dimensiones de f, se considera la derivada como la pendiente de la recta tangente del gráfico en el punto x. Cálculo de la derivada. La derivada de una función en principio puede ser calculada en la definición mediante el cociente de diferencias y después calcular su límite. Como hallar las derivadas puede resultar un proceso tedioso y complejo, en el cálculo diferencial para simplificar procesos se aplican 11 fórmulas que siempre estarán presentes en las diferentes fuentes. Ejemplo, un fondo de inversión genera una rentabilidad que depende de la cantidad de dinero invertida según la fórmula R de X igual menos 0.002x a la 2 más 0.8x menos 5, donde R de X representa la rentabilidad generada cuando se invierte la cantidad X. Determinar teniendo en cuenta que disponemos de 500 euros. A. Cuando aumenta y cuando disminuye la rentabilidad. B. ¿Cuánto dinero debemos invertir para obtener la máxima rentabilidad posible? C. ¿Cuál será el valor? Solución. A. La derivada primera nos da el crecimiento o decrecimiento de la función. Si la derivada es positiva, la función crece, y si es negativa, decrece. Procedimiento. Se deriva la función r' de x igual 0,004x más 0,8. Se iguala a 0 y se resuelve la ecuación que resulta. R' de x igual 0. X igual 0,8 sobre 0,004 igual 200. Solución B. Teniendo en cuenta el apartado A, debemos invertir 200 euros. Solución C. La máxima rentabilidad es R de 200 es igual a menos 0.002 por 200 elevado al cuadrado más 0.8 por 200 menos 5 es igual a 75 euros. Adicionalmente, anexamos la solución gráfica.